Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en tu podcast Haz brillar tu luz. Bienvenidos. Estamos muy felices de estar una vez más aquí con ustedes. Muy felices. No habíamos podido estar porque estábamos un poco enfermos en casa. Gracias a Dios nada grave, pero agradecemos sus oraciones. Y bueno, aquí estoy con mi querido esposo. ¿Cómo están? Soy William y yo creo que esta temporada es una bendición. Yo creo por eso también pues hemos tenido algunos obstáculos, pero aquí estamos con la segunda parte del capítulo que empezamos, cómo cambiar, es posible cambiar. Gracias por acompañarnos, gracias Denise por estar otra vez en tu canal, qué bendición. A ti. Y bueno, vamos a entrar en tema, ¿listos? Listos. Ok, vamos a leer 2 de Crónicas 7:14, que es el versículo que hemos estado desarrollando estas dos semanas, perdón. Este es el último ya en el que vamos a estar hablando sobre él, y dice así: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. En el episodio pasado, solamente para que si no lo has visto y escuchado puedes ir ahora mismo, nos enfocamos en la frase llevar mi nombre, y también hablamos de la palabra humilla. Entonces, en el episodio del día de hoy queremos hablarte sobre lo que es, por qué dice ora y por qué dice busca y por qué quiere que cambiemos nuestra mala conducta, ¿cierto? Entonces, vamos a ir entonces con la palabra orar. Claro que sí, porque la oración es una palabra que todos escuchamos, es una palabra que puede decirse que nos lleva directamente a relacionarnos con Dios. O sea, cuando escuchamos oración, yo creo que todos entendemos que es una palabra que nos lleva a ser más espirituales. Para los que no son cristianos y están escuchando este podcast, oración tiene que ver con hablar con Dios. Entonces estamos hablando de cómo es posible que nosotros cambiemos. Para que podamos nosotros cambiar, primero tenemos que reconocer a Dios como nuestro creador, como nuestro dueño. Lo segundo es que la humillación no tiene que ver con un estado de autoflagelación, sino más bien como mirarse al espejo y reconocerte a ti mismo como tú eres y ir delante de Dios. Y esta es la tercera parte. Si queremos cambiar, tenemos que ir a la fuente correcta. Y yo creo que estábamos hablando, no sé si te acuerdas, de los caminos. Y yo pienso que está entre las primeras cosas que tenemos que hacer para poder cambiar como personas también, porque es algo, la oración no es fácil. O sea, yo les voy a abrir mi corazón hoy y por ejemplo, yo sé en lo personal cuando estoy mal, cuando no oro. Entonces, cuando ya empiezo a orar solo en mi pensamiento, pero no me estoy tomando ese tiempo de orar en lo íntimo, en lo secreto con Dios, es donde digo, hey, ¿sabes qué? Algo anda mal. Y por eso nos invita y lo recalca mucho en el versículo. ¿Por qué será que todos necesitamos oración, pero nadie quiere orar? O sea, es tan difícil. Aunque es una cosa que está al alcance de todos, la oración es una herramienta que está al alcance de todas las personas. Todos, pues, ¿qué es lo que pasa cuando necesitamos un milagro? Lo primero que decimos a alguien, hey, por favor, ora conmigo. Tengo personas que obviamente que no siguen, directamente tienen una relación con Dios, o que no son cristianos, o van sobre una religión especial, pero siempre que hay algún problema o alguna necesidad, lo primero que uno trata de decir es que sabes que voy a orar por ti, y lo primero que recibes de esa persona es un gracias. O sea, lo que nosotros... La oración es una herramienta que se usa como si fuera el bombero llegando a un fuego descontrolado, sí, a tratar de controlarlo, y creo que no debería ser así. Más bien la oración es ese levantarse todos los días a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, ese levantarse, es una disciplina. O sea, es el hecho de fortalecer tu músculo, estar preparado, y que cuando llegue el problema tengas la preparación suficiente para afrontarlo, y no es la llamada a los bomberos, a 911, para que apague el fuego a última hora. Sí, yo pienso que la oración es eso, como tú decías, es abrir tu corazón y exponerte ante Dios, humillarte y simplemente hablar con Él. Creo que Dios, algo que a Él le interesa mucho es saber lo que pensamos. Como dice Mateo 6:7-8, dice, no tienen que dar solamente una oración por hablar, sino
O sea, no piense que porque hablan y repiten lo mismo, los voy a escuchar más. No, Él simplemente quiere escuchar nuestros corazones. No quiere que balbuciemos ni estemos, no sé, todo el mundo yo creo que no sabemos el Padre Nuestro, ¿no? Desde, bueno, los que venimos desde cuna cristiana no lo podemos saber. Pero simplemente eso es una guía de lo que Dios quisiera que tú hables a través de tu corazón. Claro, porque nos lleva a... Creo que nos da un camino lógico para hablar con Dios. Es como que, hey, ¿quieres hablar conmigo? Toma este camino. Es una forma práctica de que puedas hablar conmigo. Sí, lo otro es lo que dice, ¿no? Buscarme. Y creo que estábamos hablando antes de esto y decíamos que involucra mucho, ahora sí, la parte física. Entonces, no sé si quieras profundizar un poquito en esto. Claro, porque podemos nosotros... Y en esto yo quería también decir algo que se me hace muy importante. Es como que el Dios que creó el universo se interesa en nuestras palabras. O sea, imagínate el Dios que creó todo lo que existe, se interesa en lo que nosotros hablamos. Para mí es impresionante el solo hecho de pensar de que Dios se voltea hacia nosotros, hacia la tierra, hacia una oración de una persona. Millones de personas, billones de personas, y que tu oración sea importante para Dios, para mí es como que wow. Yo sé que soy un ser individual con necesidades. Tú eres mi esposa, tienes necesidades, mis hijos tienen necesidades, yo voy y trabajo por ellas, pero yo no puedo controlar las necesidades de todas las personas. Dios sí está interesado en las necesidades de cada persona. Ahorita que estás hablando de eso, me acordé un flashback de la película de Todopoderoso. Cuando piensa que él puede hacer todo. Con el famoso Jim Carrey, claro. Sí, piensa que él puede hacer todo y le dice esta figura... como si fuera Dios, ¿no? El personaje de color, no recuerdo su nombre, pero él dice, ok, tú puedes con todo, entonces ahora tú vas a hacer mis tareas. Y cuando se llega la hora de la noche, mucha gente comienza a orar y él empieza a escuchar un montón de voces en su cabeza. Y luego empieza a ir a la habitación de cada persona y claro, todas las personas comienzan a orar. Y él trata de enfocarse en cada oración, trata de responder y empieza a responder las oraciones así a lo loco, ¿no? Le da control pegar, ¿no? A todos. Ajá. Dile a todos que sí. Ajá, dile a todos que sí. Pero vamos a lo mismo que tú decías, ¿no? Que lo impresionante de Dios es que Él escucha cada corazón, cada palabra, cada detalle que tú pides en oración y eso es buscarlo, eso es la oración, pero también es buscarlo. Como dice también ahí mismo en el versículo de Mateo que les mencionaba, Mateo 6, del 7 al 8 dice también, o sea, entren en los secretos, cierren la puerta, y para mí ese cerrar la puerta es como que apagar todas las voces y enfocarnos en Él. Y que Él nos dé las herramientas necesarias también para poder cambiar, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y saber que lo que nosotros pedimos, o sea, Dios ya sabe. La cosa interesante de Dios, antes de que hablemos, Él ya sabe lo que necesitamos, pero lo que Él quiere es que nosotros nos expresemos con Él, o sea, que busquemos el momento de encontrarnos con Dios. Él sabe nuestras necesidades, Él es bueno con todos, con buenos y malos, pero Él quiere que nosotros le hablemos, porque ya habíamos hablado unos capítulos antes acerca de lo profundo que es el amor, o sea, una cosa de que Dios podría quitar el dolor del mundo, pero si Dios quitara el mundo, entonces se quitara el amor de la tierra, y Él quiere que nosotros le amemos, así como nosotros amamos a nuestros hijos, así como nosotros nos esforzamos por nuestros hijos, nos quieran nuestros hijos a nosotros o no, nosotros queremos siempre lo mejor para ellos, y los seres humanos somos una representación de, o sea, Dios nos hizo de su imagen y semejanza para algo, para que nosotros entendamos un poco de lo que Él es. Obviamente Él está en los niveles más altos, pero así como nosotros nos preocupamos de nuestros hijos, de nuestra familia, de que estén bien, no queremos que sufran, así mismo es Él, o sea, Él está buscando lo mejor para nosotros, pero Él tiene que dejar que nosotros encontremos nuestro propio camino hacia Él. Sí, es muy, como dirían ustedes los colombianos, muy teso. Muy bacano, muy teso, muy profundo. Y lo teso aquí es que hay muchos caminos, porque esta es la cosa, como cristianos a veces nos encerramos
Y es que el único camino, hay muchos caminos. El único camino hacia Dios es Jesús, esa sí es la respuesta. Jesús dice, Sí. yo soy el camino hacia el Padre. O sea, si tú quieres ir hacia otros lugares, hay miles de caminos. Tú quieres ir hacia otros dioses, tú puedes ir hacia otros dioses. Tú puedes ir hacia el dinero, tú puedes ir hacia Buda, tú puedes ir hacia una paz mental, por así decirlo. Pero si tú quieres ir al Padre, Jesús dice, yo soy el camino hacia el Padre. O sea, si realmente queremos encontrarnos con nuestra identidad, si realmente Sí. queremos encontrarnos con nuestro propósito, hay un solo camino. Ujú. Y entonces sabemos que Jesús es el camino, pero no queremos recorrer ese camino. Es tan difícil tener esa disciplina. Por eso Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo ya vencí el mundo. Lo que Ujú. significa, hey, yo los entiendo porque caminé donde ustedes caminaron, pero confíen, síganme, sigan mis pasos y acérquense a mí. Sí, y yo creo que en ese punto podemos agregar que hay personas que a veces nos cuesta que nos digan nuestros errores, que nos corrijan, y eso es parte que tenemos que esperar al buscarlo, o sea, también espera la respuesta, lo que él te está diciendo, o sea, lo que él te quiere decir, a lo mejor no va a ser agradable ante ti, pero algo que tú decías que me gustaba es que el buscar requiere de valentía y fuerza. Entonces, sé valiente y toma el tiempo para orar, para buscarlo, pero también para escuchar Como por ejemplo, lo que te quiere decir. por algunos años nosotros hemos estado buscando cosas que próximamente ustedes van a entender de lo que estamos hablando, pero el Sí. buscar no solamente es el tener una idealización de la vida, no es solamente el hecho de que me tiene que ir bien, no es solamente el hecho de que todo tiene que pasar como yo quiero, sino el hecho es esforzarse, o sea, buscar tiene que ver Ujú. con que tú decidas que lo que Dios dijo va a ser real, porque aquí es donde viene la parte difícil. Dios habla de propósitos a nuestra vida, pero esa es una semilla que nosotros tenemos que hacer morir en la tierra. Ujú. Haz de cuenta, Dios da la semilla, Dios da el agua, Dios da la tierra, pero nosotros tenemos que enterrarnos en el lugar correcto. O sea, es como que, ¿qué es eso que Dios te dijo? Hey, yo te voy a utilizar, pero si tú no tomas esa semilla, la cuidas y la pierdes, esa semilla Ujú. no cae en buena tierra, esa semilla nunca va a dar fruto. Wow, Entonces, sí. el hecho de que Dios nos dé palabras que son semillas para nuestro corazón, si Ujú. nosotros no las guardamos, no las atesoramos y en algún momento nos desanimamos y simplemente no las echamos en la tierra correcta, sino que las botamos, esas semillas se van a perder. Y por más que fueron promesas de Dios y que Dios no incumple sus promesas, si tú no siembras la semilla que Dios te dio, esa semilla no puede dar fruto. Si la dejas en la frustración, esa semilla no va a dar fruto. Si la dejas en la desesperación, esa semilla no va a dar fruto. Ujú. Tienes que buscar la tierra correcta. Y aquí es donde viene la búsqueda. ¿Cómo puedo cambiar? Tienes que buscar, tienes que esforzarte, tienes que hacer lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces, para algunos, Ujú. que yo siempre pienso y últimamente cada día más lo pienso, es como que si ya no quiero ciertas cosas, ¿por qué le estoy orando a Dios de que Dios es un milagro cuando Dios dice, hey, si no lo quieres, no lo hagas? O sea, es tan fácil como que tú tienes que hacer tu parte, yo voy a hacer lo mío. Si lo que no es, si lo que está a tu Sí, alrededor, y dejar a Dios ser Dios, ¿no? te voy a decir También. esto así con mucha franqueza. Si lo que está a tu alrededor no te está gustando y tú tienes la posibilidad de cambiarlo, aunque te cueste mucho esfuerzo, eso no requiere un milagro de Dios, se requiere un esfuerzo tuyo. Pero la cosa es que nosotros no tenemos a veces el valor de esforzarnos para cambiar. Nosotros queremos que Dios cambie todo, y abrir los ojos, cerrar los ojos y decir, wow, ya, cerré, abrí y ya está todo cambiado. Pero Dios no Ujú. trabaja así porque Dios Ujú. trabaja bajo el esfuerzo, bajo que la semilla dé fruto y siempre los procesos son dolor. O sea, si entendemos a Dios, vamos a entender que las cosas en la vida no son gratis ni fáciles, requieren esfuerzo, pero Dios va a estar ahí. O sea, Sí. Dios va a poner lo que yo me quedo. Dios da la semilla, pero Dios también da el agua. O sea, Dios no Ujú. solamente es como que te da el sueño, sino que Él Ujú. va a hacer que caiga su provisión sobre tu vida, pero tú vas a tener que estar ahí. Permanecer es la palabra. Pero para permanecer, si Dios se mueve como se movía en el tiempo de Moisés, si Ujú. permanecer en Dios es que Dios se mueve hacia el norte, entonces permanecer no te puedes quedar ahí. Si permaneces en Dios y Dios se movió hacia el norte, tú tienes que moverte hacia el norte. Eso es permanecer. Permanecer es moverse hacia donde Dios se está moviendo. Y a veces Claro. pensamos que permanecer es quedarse quieto, aunque no me guste y aunque estoy triste y aunque pobrecito de mí. Si tienes que permanecer en Dios, a veces permanecer significa que te tienes que mover del lugar. A veces permanecer significa que ya tienes que dejar de decir esa mentira. A veces permanecer significa que tienes que Ujú. volverte a arrodillar y reconocer tus errores. A veces permanecer es que tienes que ir con esa persona y pedirle perdón. Entonces permanecer en Dios requiere acciones. Ay, lo que acabas de decir, yo creo que nos estamos predicando ahorita nosotros mismos, ¿no? Porque uno nunca deja de aprender, pero sí confiemos en Dios y como tú dices, dejar a Dios ser Dios
en todo momento, o sea, nada por nuestras fuerzas podemos hacer en ocasiones. Y vamos a pasar entonces al último punto, que es que habla de la mala conducta. ¿Y a qué se puede referir con la mala conducta? Pues yo creo que tiene que ver prácticamente con lo que estamos diciendo. Para mí la mala conducta es idealizar cosas que no van a pasar. Y la mala conducta empieza cuando nosotros dejamos de confiar en Dios Ujú. o sobreprotegemos lo que pensamos. Por ejemplo, estamos hablando de los sueños y sigo por los sueños. Si Dios se está moviendo al norte y tú estabas según en el centro de la voluntad de Dios, pero por algún momento dejaste de sentir a Dios, dejaste de escucharlo. Dios está en el norte, pero tú estás en el sur. Y, y empiezas a tener una mala conducta porque sientes que Dios ya no está contigo. Según estás Ujú. permaneciendo en Él, pero Dios ya se movió. Simplemente tú no te moviste con Él. Y la presencia de Dios, obviamente la provisión de Dios está en su movimiento. Y es claro como la Biblia nos muestra eso, porque dice, cuando la columna de fuego se movía, el pueblo de Israel se levantaba y se Mm. movía. Ahora, si el pueblo de Israel decidía quedarse ahí por unos 5 minutos, el frío empezaba a sentirse impresionantemente. Wow, sí. Inmediatamente los animales del desierto, las serpientes, podían empezar a atacar al pueblo de Israel. La protección de Dios se iba. Y no es que Dios los dejara, es que Dios estaba moviendo y el pueblo de Israel se tenía que mover. Entonces yo quiero que entendamos que la mala conducta empieza cuando te empieza a ir mal. Pero si te empieza a ir mal, en ocasiones claro que tenemos que pasar por momentos difíciles. Sí. Pero yo estoy hablando de las malas conductas que vienen por quedarte donde Dios no te dijo que te quedes, por aceptar las cosas que Dios no te está diciendo que aceptes. Y esta es la cosa de los cristianos, y lo siento mucho, yo creo, Denise, si no te gusta, si no me gusta, pero queremos que porque somos cristianos tenemos que aceptar todo lo malo que nos pasa, y a veces Dios está Ujú. esperando que nosotros accionemos y que Sí. cambiemos para que las cosas cambien. Entonces las circunstancias malas no están ahí para quedarse para siempre, están ahí para cambiarnos de adentro hacia afuera. Pero si las cosas malas permanecen ahí, significa que algo no está cambiando en nosotros y que nosotros nos conformamos con las cosas malas, las abrazamos y las hicimos parte de nuestra vida, y eso lo único que hace es que no podamos crecer. Eso nos estanca, nos aleja de Dios y nos demuestra que dejamos de movernos. Sí, yo creo que la mala conducta también, como dices, es algo que tiene que entrar en nuestro ser, porque si no, o sea, nos amargamos solos, nos frustramos solos, y Dios está ahí esperando como que muévete, haz algo, ¿no? Yo pienso como papá esperando que demos los pasitos. Ujú. Ahí, vente para acá, vente para acá. Y uno como niño yendo en sentido contrario. Entonces, mala conducta siempre empieza cuando nosotros dejamos de ver a Dios y empezamos a ver nuestras situaciones como el centro de nuestra vida. Entonces, yo quiero decirte algo que a mí me reta de esta semana y de estos días que he estado enfermo. Me he dado el tiempo de mirar en Facebook y algunas historias me han impactado. Como escribo canciones últimamente también, es que leo historias de otras personas y me baso a sentarme en el piano para poder escribir. Y estaba, ahorita no recuerdo el nombre, pero estaba leyendo la historia de alguien en África en este momento que es misionera colombiana. Ah, ok, Tú sí, sí, también la sí. tienes agregada, solo que no Ajá. me acuerdo ahorita el nombre. Y a mí me impactó el hecho de cómo ella hablaba de... Mefiboset estaba destinado a ser rey, Ujú. pero por cosas de la vida y accidentes, él terminó siendo un lisiado. Mm. Pero años después, otro rey se acordó de él, que es David, que ustedes lo conocen. David lo llamó, lo sentó a la mesa, Ujú. y de ahí en adelante él estuvo al lado de David, reinando con David, siendo uno de los consejeros de David. Y y esto va para ti. La mala conducta es la que tenía Mefiboset. Mefiboset decía, yo no merezco estar al lado del rey. Pero Mm. esto significa Dios con nosotros, es una alusión a lo que es Dios con nosotros. Nosotros somos lisiados por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestra negatividad, por nuestra incapacidad de lograr las cosas solos, por nuestra propia falta de fuerza de hacer las cosas. Pero Dios se acuerda de nosotros. Y la Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con él. O Ujú. sea, como David sentó a Mefiboset, nosotros hoy estamos sentados a la diestra del Padre. O sea, nosotros estamos sentados juntos con el Padre. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Sí. Y en esos lugares celestiales nosotros estamos reinando con él. O sea, para mí es tan impresionante ver que Mefiboset es una alusión de lo que somos como hijos de Dios, como cristianos. Es que Dios se acordó de nosotros, nos sentó en lugares celestiales para que reinemos juntos con él. Sí, Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y siempre va a querer de alguna manera que nosotros nos igualemos a Él. Y justamente yo también hoy leía en la Biblia, ¿no? Que Él no, somos sus hijos, o sea, no es como que Él es nuestro padrastro, algo así lo hacía ver, ¿no?
él decía ahí, ustedes son mis hijos, yo tengo la oportunidad de corregirlos y si puedo lo voy a hacer, o sea, porque yo quiero que a ustedes les vaya bien, yo quiero que ustedes, como hablabas ahorita, se asemejen a mí, o sea, y si tú te pones a pensar, si tú tienes hijos, como decíamos hace un momento, él quiere que nosotros seamos lo más acarrilados como a su persona. Él nunca va a querer hacer nada malo por nosotros, ni hacernos mal. O, toma esta para que, no sé, para una que... venganza divina. Ajá, una venganza. No, ya para te tocaba nada. para que aprendas. No. Nada de eso. Pero sí, estas son las cosas que nos marca el versículo para poder cambiar, ¿no? Para tener una mejor, pues, ¿cómo podríamos decir? Una mejor... Sí, pues para tener la fuerza para cambiar, yo creo que tenemos que ser conscientes de que Dios ya nos dio unas semillas que van a germinar. Ahora, ¿cuánto vamos a luchar por eso? Ush. O sea, si nos vamos a ir de esa tierra, porque todos tenemos una cita que no podemos evitar, que es la cita con la eternidad, que el día de mañana, y es una de las cosas que yo siempre pienso cuando voy a grabar una canción, cuando voy a hacer algo, si quiero escribir un libro, si quiero hacer algo artístico, si quiero trabajar en la iglesia, lo que quieras hacer, si quieres ser un doctor, déjale un legado a la gente que está aquí, deja un legado en la tierra, o sea, que el día de mañana que ya no estés, la gente pueda decir que hiciste algo, que tus hijos puedan decir, ese es mi papá, o sea, trabaja para que dejes un legado en la tierra. Jesús nos dio un legado del que todavía seguimos hablando y del que todavía seguimos trabajando. ¿Cuál va a ser tu legado cuando ya no estés aquí? Que no sea queja, que no sea dolor, que no sea solamente palabras malas. Tenemos que empezar a cambiar nuestra realidad. La realidad es hoy, o sea, nuestro presente. El tiempo más importante es hoy. Ayer ya pasó. Ya no podemos hacer nada por ayer, por mañana no sabemos qué vendrá, pero las horas más importantes de tu vida están ahorita, mientras estás escuchando este podcast. Estas son las horas más importantes de tu vida. No cuentes con el futuro como algo que ya te pertenece, más bien haz algo hoy. Si algo tiene que empezar a cambiar en tu vida, en tu relación, en tu matrimonio, en tus sueños, haz los ajustes hoy. No esperes no, sabes que voy a esperar a que termine mi carrera, no me está gustando ni 5 lo que estoy haciendo, pero ya tengo que hacerlo. No, tienes que hacerlo, tienes que aventurarte, tienes que arriesgarte, tienes una sola vida. Tienes un solo sueño y si tienes que dejar la comodidad, déjame decir eso, si tienes que dejar la comodidad para irte de misionero, por ejemplo, a África, o si tienes que irte a Pakistán, a Turquía, Dios te está impulsando a hacer algo muy loco, que tienes que dejar tu tierra, tu parentela, o tienes que moverte de ciudad, o tienes que empezar un nuevo proyecto de trabajo. Tienes que involucrarte más con tu iglesia, tienes que simplemente obedecer a tus padres, tienes que cambiar algunas áreas de tu vida, hazlo. El cambio empieza ahorita. Eso es cambiar, es decidir hacerlo hoy de la mano de Dios. Tienes que reconocer a Dios. No sé, Denise, si me puedes ayudar. Reconocemos a Dios. Sí, humillarnos. Nos humillamos. Orar. Oramos. Buscamos a Dios. Y cambiamos nuestra mala conducta. ¿Y qué es eso que pone la mala conducta al final? Porque Dios, para mí, Dios es tan sabio que no es como que te pone lo negativo, sino que dice, cuando tú recorres todo este camino, las malas conductas tú las empiezas a ver y no te las tienen que señalar otras personas, porque estás con la visión correcta mía. O sea, si tú me reconoces a mí, si tú te miras a un espejo y reconoces quién eres, si tú me buscas con todo tu corazón, oras, entonces tú empiezas a cambiar tus malas conductas porque eres consciente. Él es un Dios de amor. Eres consciente, bajo su amor empiezas a ser consciente de tus errores. Sí, lo que decía mi esposo ahora también, o sea, usa los recursos que tienes ahora. Exacto. No esperes al mañana, no esperes a nada, simplemente hazlo. Y lo tengo porque, bueno, mi esposa me conoce y yo siempre, si quiero algo, ya quiero comprar todos los equipos y que vamos a hacer aquí, pero yo he aprendido mucho con Denise, que eres muy sabia en eso. Y creo que es algo que también te digo que puedes hacer. No esperes a tener todo para empezar. Empieza con lo que tienes. No importa si es un celular, no importa si solo es un piano que suena mal, o no importa si con lo que tengas, exactamente. No importa lo que tengas, si es poquito, úsalo que te da. Si quieres empezar a predicar de Dios, hazlo con tus amigos. Crea preguntas difíciles que los hagan pensar. Si es un emprendimiento, tenemos unos amigos que nos han retado mucho. Si tienes una máquina de hacer café,
crea tu empresa de hacer café, no esperes a que te dan 1000 máquinas o que te dan mucho dinero hoy, y con lo que tienes tú puedes ser bendecido. Nada más depende que nosotros tengamos la fe suficiente para cambiar, y para eso ya tienes la semilla de Dios. Dios va a traer la bendición, pero tienes que hacer la parte, tienes que hacer tu cosa, Sí. tienes que hacer lo que Dios te está mandando a hacer, y tienes que moverte hacia la voluntad de Dios. Sí, creo que este es un versículo, a lo mejor, ya te lo sabías, pero es un versículo que nos invita, yo pienso, al día a día. O sea, todo el tiempo, a cada hora, humíllate delante de Él, búscalo, ora y sobre todo, sé consciente de las malas conductas que podemos llegar a tener. Tómalo como una rutina diaria, tómalo como algo de parte de Dios para cambiar el hoy, no el mañana, no ayer, no Exacto. nada, el hoy. Entonces con eso te queremos dejar. Esperamos que haya sido bendición. Si te gustó, comparte, danos tu like en todas las plataformas en las que nos puedas escuchar, y sobre todo comenta qué parte más te ha gustado, qué temas te gustaría que toquemos. Aquí estamos, de verdad, estamos para servir. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Recuerda que en todo momento haz brillar tu luz. Haz brillar tu luz, segunda temporada. Esto está muy bueno. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Los queremos.